Hoy vamos a ver esa parte, esa porción de Romanos capítulo 5 sobre la doctrina de la justificación. ¿Por qué? Mucha gente se justifica por la vida de otro. Siempre ha existido eso. Sí. Fulano anda más mal que yo. Eso se llama justificación. Si tú supieras las cosas que hace aquel, las mías no son muy malas. Siempre nos justificamos unos de otros. Pero realmente, dijo el patriarca Job, ¿podrá el hombre justificarse? No, el hombre no se puede justificar. ¿Por qué? Porque solo existe uno que lo puede justificar. Y ese es Dios, por medio de Jesús. Entonces, Dios prometió justificar a la humanidad, redimirla y justificarla. Y esa justificación fue por medio de la gracia, por medio de la fe, de lo que hemos creído. Porque la Biblia dice que Abraham creyó a Dios. Amén. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Otra vez, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham se constituye el padre de la fe. Según el capítulo 12 de Génesis dice, en la promesa que Dios y en el pacto que Dios hace con Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, o todas las naciones. Amén. Todas las naciones. Entonces, la promesa que Dios le hace a Abraham, Dios la cumple. Amén. Porque de qué otra manera. No hay forma de justificar al hombre sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerles unos pasajes anteriores del capítulo 4 para que ustedes tengan idea. Voy a leer desde el 13, 4:13 al 25. Se lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Porque por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Amén. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que le hace Dios a Abraham en el capítulo 15, verso 5 de Génesis. ¿Sí? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que son, para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. ¿Están leyendo? ¿Alguien está leyendo allá atrás? ¿Qué dice lo que estoy leyendo? De todos nosotros. Amén. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Por eso se le cambió el nombre. Acuérdense que le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Amén. Padre de mucha
Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. ¿Cómo? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Cómo será tu descendencia? Dios le dijo: como las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué dice la palabra esa parte ahí? ¿Por qué dice ahí? Porque sigue narrando el contenido, sigue narrando, y hasta se lo explico. Dice: y no se debilitó en la fe al considerar que. ¿Al considerar qué? No lo voy para allá atrás. ¿Al considerar qué? Su cuerpo. ¿Cómo estaba su cuerpo? Estaba casi. No estaba muerto, estaba casi muerto. Imagínate, Eva, ay Señor, perdóname, Eva no tiene nada que ver aquí. Sara, de 90 años. Abraham, de casi 100. No andaba agachado, porque traía, hermano Ángel, ¿qué? Una vara. La vara de líder, la vara de autoridad. ¿Sí? La Biblia menciona la vara y el cañón. La vara, traía la vara. Eso lo mantenía, ¿sí?, firme y erguido. ¿Sí? Pero ya estaba viejo, casi 100 años. Por eso creyó en esperanza contra esperanza. Porque su cuerpo ya estaba viejo, estaba luchando en su mente. Porque ¿cómo era posible que un viejo de esa edad, de esa cantidad de años, podía dar a luz o podía engendrar un hijo? Y Sara, cuando se ve y se mira sus pellejitos y dice: ¿cómo voy a amamantar a mi hijo? ¿Cómo le voy a hacer siendo ya vieja? Se le vino una idea. ¿Cuál fue la idea que se le vino? Trajo a su sierva y le dijo: métete con mi marido. Y su marido pues aceptó, ¿verdad?, el reto. Pensó que por ahí era más viable la situación de la promesa de Dios. Pero sabemos lo que el ángel Gabriel le dijo a María: para Dios no hay nada imposible. Amén. No importa que estuvieran casi ya para el sepulcro, pero Dios tiene poder. Tampoco dudó, dice la palabra, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Si creyó, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete lo cumple. Dice el escritor a los Hebreos: por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Y uno es el juramento, y lo otro es la promesa. Por eso las alabanzas y los himnos dicen: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Por qué son apoyo poderoso de mi fe? Porque en ellas puedo yo confiar. Amén. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él,
se escribió que le fue contada. Por lo cual también su fe fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que... ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Puede creer? Para el que cree todo es posible. Dice que creemos en Él, que levantó de los muertos, ¿a quién? ¿A Jesús qué? Dígalo fuerte. A Jesús, Señor nuestro. Tiene que confesarlo. Toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es Él. Y aquí dice la palabra que Jesús es Señor nuestro. Amén. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, ahí está la palabra, para nuestra justificación. O sea, ¿qué tenemos que hacer cuando cometemos un error? ¿Justificarnos por la vida de otro? No, tenemos que reconocer nuestra condición. Y solo tenemos que venir a aquel que nos puede justificar, aquel que pagó el precio de una vez por todas. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Seguimos con el 5 ahora sí. Y vamos a ver 4 bases importantes del 1 al 11 que Pablo menciona. Y estas son exclusivas de la fe, para darnos seguridad de lo que nosotros hemos creído. ¿Sí? Hemos creído. Muchos de nosotros todavía decimos, no, es que Cristo viene en las nubes y yo me voy cuando Él venga en las nubes. Porque la Biblia dice que todo ojo le verá. Pero esa manifestación es para Israel. Para la iglesia hay algo más importante. El mensaje a la iglesia a Filadelfia dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. ¿Es una promesa o no es una promesa? Muy diferente, ¿no? En la segunda venida de Cristo hay 2 fases que se manifiestan, y es una, el arrebatamiento, donde somos levantados, donde los primeros muertos resucitan. ¿Sí? Porque esto lo dice la palabra, no lo dice, por ahí sale un hombre que dice que un judío le dijo que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Pero a mí no me lo dijo un judío, a mí lo dice la Escritura. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo creo a la Escritura. Amén. Dice entonces: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, cuando Dios nos justifica por medio del sacrificio de Cristo, ahora tenemos paz para con Dios. Y esa es la primera base, es el principio. Por eso 2 Corintios 5, 18 y 19 dice que fuimos reconciliados por Cristo. Fuimos reconciliados por Cristo. Cristo nos reconcilió y nos justificó por su sacrificio delante del Padre, para que tuviéramos entrada gratuita al trono de la gracia. Santo del Señor. Dice: por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa, el verso 2 dice: por quien también tenemos entrada, dice la palabra, por la fe. ¿A qué? A esta gracia, en la cual estamos firmes en la gracia. Segunda base del creyente es que se mantenga firme
Porque si no estamos firmes en esa gracia, el diablo nos hace lo que él quiera. Nos arrastra por cualquier viento de doctrina. Y no existe otra doctrina a la que fue enseñada por medio del santo evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. Oye, qué hermoso es esto. Hace un rato que cantaba la hermana, el último canto que cantaba, ¿verdad? Hablaba del sacrificio y de la sangre del Cordero y de esa entrada hacia su presencia maravillosa. Lo hizo posible Jesús. Amén. Lo hizo posible. ¿Para qué? Para que tú y yo, cada vez que tengamos una necesidad personal, por cualquier nombre que tenga, tú te acerques confiadamente a Él. Gloria a Dios. Yo les decía hace algunos días a los hermanos, no precisamente porque fíjese, cuando llega ese espíritu desesperado, es que yo quiero que venga a orar. El hermano Gigi Ávila, ¿no será que resucite para que haga una oración por mí? ¿A poco es mayor que Cristo? Entonces, Dios no va a obrar porque tú traigas al más grande de los grandes humanos, porque el más grande está sentado a la derecha del Padre. Y solo tú, oye esto, solo tú, porque tú estás, fíjese bien, porque tú tienes paz con Dios. Número 1, tú tienes paz con Dios. Número 2, porque tú estás firme. Número 3, porque hay una esperanza en la gloria de Dios. Hay una esperanza en la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es poder. Amén. El evangelio es poder de Dios. Siempre se va a manifestar la justicia de Dios. Por eso ahí en Romanos capítulo 1 verso 17 dice que la justicia de Dios se revela por fe y ¿para qué? Y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá experiencias tras experiencia. Lo que dijo el salmista David: iremos de poder en poder, de poder en poder, y veremos a Dios ¿dónde? En Sión. Amén. Iremos de poder en poder. ¿Cómo podremos ir de poder en poder? Cuando, amados hermanos, nosotros tenemos la esperanza en la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, esta parte está bonita. ¿Saben por qué? Porque voy a hablar de la mayoría. Y al decir la mayoría, no que estoy incluyendo a todos, estoy diciendo casi la mayoría. Porque el pequeño grupo que da gloria a Dios es el que no reniega. ¿Sí? ¿Por qué me tenía que morder el perro a mí? ¿Por qué tenía que tener yo cáncer? ¿Por qué tenía que pasarme esto a mí? ¿Por qué tenía que ser yo? ¿Y por qué me pasan estas cosas? Ya no siento lo duro sino lo tupido. Y hermanos, aleluya. ¿Y aquí qué dice Pablo? ¿Nos gloriamos en qué? ¿Nos gozamos en qué? En las tribulaciones. Tenemos que gozarnos. Aleluya. Me estoy muriendo, gloria a Dios. Dicen que me van a enterrar mañana, gloria a Dios. Dicen que ya hicieron la tumba, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Nada más los de adelante dijeron amén. ¿Cuántos alaban al Señor? No es fácil, ¿verdad? No es fácil decir amén. Verso 4. El 3, estamos en el 3. Y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
y es un fruto del Espíritu. La paciencia es un fruto del Espíritu, no es un don, es un fruto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren, el don o el fruto? ¿Alguien puede decir? Los frutos. ¿Por qué los frutos? Porque los frutos son los que el Señor busca en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Luego dice, y la paciencia también produce prueba. Sí, así que no se escandalice, porque usted dice, pastor dijo que la tribulación produce paciencia, pero ahora tengo problemas, tengo otro problema más. Te lo va a ocasionar. ¿Qué va buscando Dios ahí? Formar a Cristo en tu vida. Amén. Formar a Cristo en mi vida. Gloria a Dios. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza dice, no me avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, por más que te decía tu mamá, no vayas, mijo, no vayas, esa mujer es mala, te ibas. Hija, por favor, ese hombre te va a matar, tú te ibas. Hijo, ya no te emborraches, por favor, mira cómo llegas cuando llegas todo borracho. Te ibas a emborrachar. ¿No es así? ¿Sí o no? ¿Alguien obedecía? Yo no obedecía, por más que me decía mi mamá. No obedecía. Santo Dios. Porque uno no escarmienta hasta que no llega el golpe. Pero bueno, dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque cuando Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser. Hasta ahí. No cualquiera lo hace. Hay otra expresión que dice apuradamente. ¿Habrá algo por ahí? Porque la gente dice, aún en el Evangelio, dice, no, yo fui fiel a los muertos. ¿Y no era Pedro el que decía esas palabras? Sí, ¿verdad? O sea, las palabras y la realidad son diferentes. Totalmente, son diferentes. La realidad es la que da testimonio si las palabras que dijimos fueron firmes o hablamos locamente. ¿Cuántos alaban a Jesús? Ciertamente, más el verso 8, más Dios, fíjense aquí lo más hermoso, más Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? No murió por los perros, ni por las vacas, ni por los cochinos. Murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Santo Dios. ¿Cómo pasó esto, hermano? ¿Cómo sucedió todo esto que venimos leyendo y desde el capítulo 1? ¿Cómo sucedió? Pablo dice que Adán era sombra del que había de venir, de Cristo. Es decir,
Adán y Cristo son similares en esto que voy a mencionar. Son semejantes en esto que voy a mencionar. Por causa de la desobediencia de Adán, hasta el día de hoy reina el pecado y reina la muerte. Hasta el día de hoy. ¿Sí? Es decir, con su pecado Adán afectó la raza humana. A toda la raza. Pero también Cristo, con su sacrificio en la cruz, al derramar su sangre, al ofrecer perdón de pecado y salvación del alma, ha afectado a millones y a millones que han creído en él. Amén. Adán afectó para muerte, pero Cristo ha afectado para vida eterna. Gloria al Señor. Esa es la diferencia. Amén. Lléveselo grabado. Ahora vamos a ver la transferencia. ¿Sí? La transferencia. Una transacción. ¿Ustedes recuerdan quién fue el que hizo caer a Adán en el huerto? La serpiente, pero ¿quién usó a la serpiente? Satanás. ¿Por qué en el capítulo 4 de Mateo, verso 4, Satanás le dice a Jesús: cuando se lo llevó allá a la cima del monte, dice que le mostró que del mundo, todos. ¿Sí? Satanás dijo una verdad a medias. Sí, es cierto, las almas son suyas mientras están en el cautiverio del pecado. ¿Sí? Mientras permanecen en pecado, le pertenecen a Satanás. Pero quien determina la vida y la muerte es Dios. Porque Él dijo en Ezequiel 18: he aquí que todas las almas son, y el alma que pecare morirá. Entonces, hay una transacción, o hay una, comúnmente nosotros le llamamos una transferencia. ¿Sí? Y aquí Adán estaba sumergido en pecado. Entonces, ¿quién tiene que transferir las almas al reino de Jesucristo? Satanás. Porque le pertenecían. Y él tuvo que hacer una transferencia. Porque cuando él y el Padre hablaron sobre la salvación de la humanidad, el diablo puso un precio y le dijo a Dios: la única forma en la cual tú me puedes quitar a la humanidad es que haya muerte. Y el Señor aceptó. Envió a su Hijo amado. Él vino a encarnar, dice la palabra. Todos lo sabemos. En el vientre de María. Y acuérdense que la promesa dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Si fuera la simiente humana, total humana, no habría esperanza. Tuvo que descender Dios personalmente y su espíritu tomó figura de hombre. Se manifestó
Cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Satanás estaba alrededor por ahí, dice que el Padre se apartó del Hijo, se nubló, tembló la tierra, el velo del templo se rasgó y Jesús expiró y el diablo se alegró. Dijo: maté a Dios, maté a Dios. Ahora reinaremos en el universo como era su deseo. Pondré mi trono al lado del trono del Altísimo. Él pensó que ya se le había hecho una realidad. Pero dice la palabra que Jesús descendió a la parte más profunda de la tierra, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y al tercer día, no los oigo, al tercer día, y cuando Él resucitó, los demonios se espantaron, porque Cristo le arrebató las llaves de la muerte. ¿Cuál muerte? La física, no. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual, donde el hombre vive pero está muerto porque no tiene comunión con Dios. El diablo le arrebató las llaves, y como Él resucitó, vino para darnos vida, y vida abundante. ¿Cuántos alaban a Jesús? Dice el verso 12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿su nombre cuál es? El pecado entró al mundo por un hombre, su nombre es Adán. Amén. Sigue diciendo: y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? Allá atrás. Por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sí. Génesis 6 dice que la maldad había crecido y el pensamiento del hombre era continuar mal, pero ellos no tenían una ley. Ellos estaban alejados totalmente de lo que Dios había hablado con Adán. Sí, estaban alejados. Ustedes saben que hubo un diluvio y murió toda aquella gente que por naturaleza no tenían una ley, pero por naturaleza eran pecadores, y por naturaleza pecaban, y por consecuencia del pecado vino el diluvio. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta... ¿Por qué reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? Porque no había ley. La gente no sabía que lo que hacía era malo. La gente del mundo ve normal que una mujer tenga dos maridos y que un hombre de una casa tenga dos mujeres. Totalmente normal. Que tenga 5 vicios, que sea borracho, que sea drogadicto, que sea... ¿Dónde está el mal? Pero la ley fue dada a Israel en el Sinaí para que Israel viera lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, para que identificara el pecado, ¿sí? Y se diera cuenta. Por eso establece Dios leyes con Israel, y esas leyes que Dios establece con Israel, queda grabada una palabra que dice: haz esto y vivirás. ¿Sí? Haz esto y vivirás. Por eso vinieron los sacrificios, porque era imposible que la gente viviera. Nadie podía guardar la ley, nadie pudo, ni aún Moisés pudo guardar la ley. ¿Por qué no pudo guardar la ley? Porque dice Pablo, la ley nos era contraria. La ley era contraria.
mala, no era mala. Había sido impuesta para que el mundo quedara sujeto bajo pecado, bajo condenación. Por eso fue necesario que Cristo tuviera que venir para dar salvación y esperanza. Entonces, sigue diciendo, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, al cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con él el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, para que el hombre se diera cuenta que no podía ser salvo por sus propios méritos ni guardando la ley, porque Pablo dijo, si alguno guarda la ley y infringe un mandamiento, es condenado por toda la ley. ¿Quién pudo entonces guardar la ley? Jesús lo dijo, yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplirla. Ni una jota, ni una tilde pasará sin que se cumpla la ley. Por eso Filipenses capítulo 2 escribe de Jesús que aún siendo en forma de Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que tomó figura de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo, al cual se doblará toda rodilla y toda lengua de los que están en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra. ¿Cuántos adoran al Señor? A ver, ayúdenme a buscar tantito ahí en Colosenses, para no atrasarme tanto. Colosenses, no sé si el capítulo 3, donde dice que Él llevó a la cruz las actas del decreto que nos eran contrarias. Cristo vive. Sigo leyendo y ahorita que lo encuentre alguien me dice. Pero dice, y con el don no sucede como en el caso 17, porque ya aquí vino la justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. De vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Pero la ley se introdujo para que el pecado ¿qué? Abundase. Usted dice, bueno, ¿qué sentido tenía? Sí, porque cuando la ley llegó, es como a una persona cuando tiene cáncer y le dicen lo vamos a operar, pero su cáncer está muy avanzado. Si nosotros tocamos un tejido que tiene cáncer, esto se va a expandir. ¿No es así la respuesta de un médico cuando opera de cáncer? Sí, esta es. Va a dañar todo. Va a multiplicar las células cancerígenas por todos lados. Y la persona va a morir más pronto. La ley alteró el sentido común de la humanidad, que vivía acostumbrada pecando y haciendo lo malo. Entonces, Israel
tratando de someterse a la ley de Dios, el mundo de su alrededor disfrutaba el pecado. Y el pecado se multiplicaba. Y la maldad aumentaba. Por eso dice la palabra que cuando se introdujo la ley, aumentó el pecado. ¿Sí? Aumentó el pecado. Pero dice la palabra aquí: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, Cristo vive, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. ¿Se da cuenta? El pecado reinó. Y mientras reinó estábamos muertos. Mientras reinó no había esperanza. Mientras reinó estábamos perdidos. Mientras reinó estábamos condenados. Mientras reinó éramos hijos del diablo. Mientras reinó estábamos propensos al fuego eterno. Pero abundó la gracia y llegó la gracia a nuestro alcance y se encontró con nosotros. Y dice la palabra, no es que yo le haya amado a él primero, sino que él me ha amado a mí primero. Gloria a Dios. Él nos ha amado. Y por ese amor tan grande que él ha tenido para con nosotros, dice que él encareció su amor para con nosotros. ¿Éramos dignos? No. ¿Merecíamos que él pagara el precio? No. Entonces, cuando él paga el precio, derramó hasta la última gota de sangre. Y repito, fue a la parte más baja de la tierra y le arrebató las llaves de la muerte al diablo, que tenía el poder, la muerte. Le quitó las llaves. Y le dijo al diablo, y esto no lo dice la Biblia, lo digo yo: me vas a transferir a todos los que han de creer en mi nombre, santo Dios. Y todos los que hemos creído en la palabra hemos sido transferidos del pecado, de la muerte, de la inmundicia a la gracia de Dios, porque Dios por su sangre nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha justificado delante del Padre. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Qué creen? Ya terminamos. ¿Tiene sentido esa palabra para ti? ¿Para quién tiene sentido esta palabra? ¿Puede levantar la mano el que tiene sentido la palabra de Dios? Gloria a Dios. ¿Tiene sentido para ti esta palabra? Esta palabra es viva. Esta palabra es para todo aquel que cree. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero también la ira de Dios se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia, contra los hombres que detienen la verdad. Cristo vive, amén. Entonces, la fe es la que me lleva a recibir la gran bendición de parte del Señor. Y debo buscarla. Si usted viene mañana, continuamos el capítulo, el martes, vamos a ver el capítulo 6. Amén. Capítulo 6. Porque en el capítulo 11 se nos hace una advertencia muy fuerte. Todo Romanos tiene una gran enseñanza. Primeramente, Pablo a los romanos trata de condenar a toda la raza humana en pecado. Porque no hay justo, dice, ni aún. Y Pablo no trató de condenarlo por él mismo, no, usó la escritura, recetó los salmos, recetó la palabra, lo que ya estaba escrito, para que entendiéramos. Nadie se salva por esfuerzos humanos, ni por buenas obras. Nos salvamos por medio de la fe, porque la fe, Abraham le fue contado por justicia. Y Romanos 10
10. Con el corazón. ¿Para qué se cree? Para justicia. ¿Para qué? Para justicia. Para justificación. Amén. ¿Y con la boca? Se confiesa para salvación. Se confiesa para salvación. Póngase de pie. Vamos a orar. Ahora sí le damos gracias a Dios. Qué bueno es Dios. No hay otro como